Hola, pues muy buenas tardes y por supuesto antes que nada tengo y quiero agradecer a la Fundación Tamaimos el que hayan contado conmigo en este caso para esta charla de hoy. Y por supuesto contento porque siempre que hablemos de identidad o hablemos de autoafirmación, etcétera, pues la lengua, la variedad dialectal, nuestra lengua materna, que como tantas veces le digo a mis estudiantes, la lengua materna no es la lengua de tu madre, mi madre es goda, ¿no? La lengua materna no es la lengua de tu madre, la lengua materna es tu madre, ella misma, ¿no? La lengua es una madre y una madre que nos enseña tantas cosas, entre otras a comprender y a comunicar el mundo. Pues bien, sí, no me hagas reír, ¿no? De todas maneras, realmente esta reflexión no es solo sobre el humor canario o el humor que se hace en Canarias, porque entre otras cosas yo de humor sé muy poco, solo sé que me encanta reírme y me encanta el humor que se hace en Canarias, tengo que decirlo. Es más bien una reflexión sobre el español estándar de Canarias. ¿Y por qué esta reflexión? Pues hago un pequeño cuento, ¿no? En 2010, 2011, cuando cambiaron los planes de estudios de la universidad y se introdujo el Plan Bolonia, yo cambié de asignatura, bueno, razones, y pasé a dar en primero de carrera, en primero del grado de Lengua Española y Literaturas Hispánicas, empecé a dar una asignatura que se llamaba Español Estándar. Era una asignatura de primero. Y claro, cuando los muchachos llegaban a la asignatura, pues lo primero un poco explicarles qué era eso de español estándar, ¿no? La sorpresa era que para ellos de ninguna de las maneras el español estándar podía ser el español de Canarias. Y esa fue mi primera sorpresa y mi primera llamada de atención. Es decir, vamos a ver, entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué es para ustedes entonces el español de Canarias si el español de Canarias no es un estándar, no puede ser un estándar? Lo primero que percibí fue confusión. Los muchachos no tenían en absoluto claro qué era el español de Canarias. Y las toballas con el estate quieto ahí, con el mi niño, con el gofio, con ganemos el partido y con cosas de ese tipo, todas entraban al mismo nivel en el concepto que ellos tenían de español de Canarias. Claro, la tarea por mi parte iba a ser difícil, ¿no? Porque yo sí que creía, evidentemente, que había un español estándar de Canarias y la tarea, como les digo, iba a ser bastante difícil. Ellos, otra cosa que quiero comentarles es que el aula de Bolonia es un aula nueva, el aula de 2010 acá es un aula muy interesante porque de una parte tenemos muchísimos alumnos, bastantes alumnos del proyecto Erasmus, extranjeros, europeos mayoritariamente, que además, en el caso del español estándar, pues cogían la asignatura porque creían que era otra cosa, evidentemente. Decían, bueno, soy extranjero, hay una asignatura que se llama español estándar, estupenda, está para mí, ¿no? Después también es un aula que tiene de un tiempo a esta parte bastantes estudiantes hispanoamericanos, sobre todo venezolanos, cubanos, pero también argentinos, uruguayos, colombianos, y después los canarios, evidentemente, algún peninsular, es decir, que es un aula bastante heterogénea, por decirlo de alguna manera, y en la que uno percibía necesidades distintas y que había sido buscada por razones distintas por los estudiantes. Bien, como les digo, lo primero que observé fue, en primer lugar, que no podía haber un español de Canarias estándar. Como les digo, ese español de Canarias, el español estándar para ellos era solo el que dictaba la Real Academia Española de la Lengua, el que estaba en su Real Diccionario, el que estaba en su Real Gramática, y ese era el español estándar. Entonces, por lo demás, los extranjeros también torcían un poco el gesto cuando yo les decía que había un español de Canarias estándar. Parecía un poco que, pues a mí ese no me lo enseñes, ¿no? A mí enséñame el español estándar, no el español de Canarias estándar, ¿no? Porque yo les decía, ¿y cómo les puedo enseñar otro, no? Yo es que solo les puedo enseñar la lengua que hablo, ¿no? No puedo hacer ningún esfuerzo por enseñar ninguna otra, ¿no? Por lo demás, esa actitud me sorprendió. Me sorprendió enormemente porque los profesores, por ejemplo, son alumnos que llegan en primero y que han cursado toda la secundaria, ¿no?
Los profesores de secundaria, yo sé positivamente, porque la mayoría han sido alumnos nuestros también, que están bien preparados, que tienen clara conciencia de qué es el español de Canarias, están bien formados en sociolingüística, están bien formados en dialectología. Los materiales didácticos de la secundaria contienen unidades didácticas de español de Canarias, contienen unidades didácticas de literatura canaria. Por lo demás, las instituciones, incluso la administración, se ha ocupado también, en cierta manera, pues de prestigiar el español de Canarias, ¿no? La propia Academia Canaria de la Lengua no deja de ser un resultado de eso, ¿verdad? Recientemente organizamos en Tenerife una jornada sobre la enseñanza de la lengua y la literatura en Canarias, ahora se organizarán en enero en Las Palmas, luego las haremos en Lanzarote y en Fuerteventura. En la Academia damos charlas durante todo el año en los centros de enseñanza secundaria sobre español de Canarias. Las dos universidades, tanto la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuentan con reconocidísimos especialistas en dialectología, en sociolingüística. Es decir, ¿qué estaba pasando? ¿Qué falla? ¿Qué falla si cuando tenemos todas esas herramientas, cuando todo ese engranaje, toda esa maquinaria está funcionando, por qué llega un alumno a primero de una carrera de letras, de lengua y literatura hispánica, ¿no? Llega a esa carrera, digo, y no considera que su variedad lingüística no puede ser una variedad estándar? ¿Qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que rompía el trabajo hecho de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no llegábamos, ¿no? Bien, las causas son muchas seguro y muy interconectadas y muy complejas, ¿no? Pero sin duda la más importante es la presión del español estándar, dijéramos, oficial. Evidentemente eso es así. De un tiempo a esta parte, además, más aún, yo recuerdo, no sé si alguno tiene más o menos mi edad por aquí, pero me alegro de ver tanta gente joven, ¿no? En los primeros 80, si lo recuerdan, la televisión nacional se hizo muy dialectal. De repente, pues, el de los deportes hablaba andaluz, el del tiempo, Paco Montes de Oca, hablaba canario. Había una cierta sinfonía dialectal en la televisión. Eso con el tiempo se ha ido rompiendo. Estamos sometidos continuamente a un español estándar oficial que tampoco es la norma septentrional, tampoco es, perdónenme, el godo que imitamos cuando imitamos a un godo. Es un español un poco más artificial, si cabe, pero es el que oímos por todas partes, el que hemos regalado a la industria cinematográfica, le hemos regalado algo que nadie regala tan alegremente y sin recibir dinero a cambio, que es el doblaje, ¿no? Le hemos regalado un doblaje y todo el mundo habla igual. Habla igual un coreano en una película coreana que un americano en Minnesota, o que todos hablan ese español que es un poco un neutro, es un estándar. Por supuesto tiene las características del español septentrional, es decir, distingue S de Z, pronuncia una S en posición final, etc., ¿no? Entonces, como les digo, eso es lo más importante, sin duda, la presión de ese español. Si ustedes son aficionados a la radio, por ejemplo, y se ponen a escuchar la radio por la mañana y oyen toda la publicidad, oímos cosas como en Toldos Mogán hay unas piscinas, ¿no? Y es Toldos Mogán, ¿no? Y Carnicería Cruz Pérez, y está en Siete Palmas, ¿no? Y dices, pero ¿y esto qué es, no? Y si no, ahora es sorprendente, si se dan cuenta, el nuevo anuncio de la ley del suelo es un anuncio aspirado. Es un anuncio, esta es nuestra ley. Y entonces tú dices, bien, ustedes también son conscientes de eso, ¿no? Ustedes también son conscientes de eso, ¿no? Ustedes, me refiero a los que están haciendo ese anuncio, ¿no? Ustedes también recuerden, es llamativo, ahora hablaban de las prospecciones, cuando Repsol sacó su anuncio en Canarias, después de las prospecciones, volvió a hacer un anuncio también estupendo, porque Canarias es de todos. Y entonces, aquello suena falso. En ese, dijéramos,
dron, ¿no?, de español estándar, de repente aquello suena falso, suena fuerte, suena extraño sobre todo, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces entre los propios especialistas, entre compañeros. Llegamos a dar charlas, no a lo mejor en las islas, pero sí desde que salimos de las islas y notamos, lo noto yo en lingüistas, ¿no?, pronuncio la S, la final, no la pronuncio. ¿Qué hago? Yo mismo tenía, y es incómodo porque no lo puedes mantener todo el tiempo, entonces a veces sale, a veces no sale. Bien, todo ese dijéramos, todo ese batiburrillo no genera sino inseguridad. No genera sino inseguridad y muestra complejo, ¿no?, las dos cosas. Y es sorprendente que a estas alturas del partido hayamos tenido que volver a hablar del complejo lingüístico. Eso ya no existía, parecía que estaba absolutamente superado. Pero ahora de repente abre uno Facebook y se pregunta a los amigos canarios, ¿no?, dan ganas de preguntarle, oye, ¿por qué habláis así, no? ¿Por qué habláis así en Facebook? ¿Por qué habláis así en Facebook? ¿Por qué solo en Facebook, no? Y después cuando te vuelves y me dices algo ya, ¿por qué estamos encontrando que un alumno, me lo comentan compañeros de secundaria, puedo informar a la clase de algo? Y entonces entra el muchacho con 12 años a informar a la clase y os vengo a decir, y dice, ¿qué pasa? O sea, yo no soy un policía, yo no vengo a decir, os no se debe decir, hay que decir ustedes, etcétera, etcétera. Yo no es esa ni en absoluto mi misión. Pero, Dios mío, ¿pero qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Pues bien, muy probablemente, en todo este potaje, yo hasta ahora, en lo que me he fijado fundamentalmente, como decían antes, es en el humor, ¿no? Yo analicé concretamente un programa de Enclave de Ja, unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, aquí está mi mujer, la pobre, que al final me obligó a ponerme los auriculares, claro, porque tenía que transliterar todo aquello y oírlo un montón de veces y me dijo, te pones auriculares o no haces el trabajo, ¿no? Bien, ahora con alumnos del grado que tienen que hacer un trabajo de fin de grado cuando concluyen el curso, pues han analizado también el humor en Internet. No sé si todos conocen estas cosas tipo canarionazos o sistolo, estos doblajes de películas con acento canario, etcétera, etcétera, ¿no? Otra chica analizó el humor en prensa de Morgan, ¿no?, y las viñetas de Morgan y la representación del español de Canarias en las viñetas de Morgan. Ahora hay uno trabajando en publicidad, está viendo cómo es la publicidad de empresas canarias, por supuesto, o de empresas de fuera, pero en la publicidad para Canarias, ¿no? Pues bien, toda esta presión sin duda tiene que ver. ¿Y por qué tiene que ver? Porque el canario que construimos es ese canario que es difícil hablar esto, porque no es que sea un canario malo ni bueno, no se trata de eso, es simplemente una norma del canario, que es un canario pues tradicional, popular, rural, en ocasiones juvenil, tan digno como cualquier otro. Yo, por supuesto, no voy a valorar esa cuestión, ¿no? Pero, sin duda, no es un canario que pueda identificarse con un estándar, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que genera en nosotros una suerte casi de esquizofrenia, una suerte casi de diglosia, de decir, bueno, hay un canario, mi lengua es para hablar cuando estoy en cholas, por decirlo de alguna manera, y desde que me quito las cholas y me pongo unos zapatos, tengo que cambiar, tengo que hablar otro idioma casi. Y es ahí donde se genera esa inseguridad. Es decir, claro, el otro idioma yo no lo conozco, ¿no? No lo conozco porque se me ha enseñado. Sí, claro que se me enseña, es el que hablas todos los días. Es el que hablas todos los días. Es con el que te manejas desde que te levantas hasta que te acuestas. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando llegamos a situaciones formales sentimos que nuestra variedad de habla no sirve? Que nuestra variedad de habla en ese contexto estamos mal vestidos, que hemos llegado al funeral, que hemos llegado al tanatorio y, Dios mío, como un sueño. Estoy en calzoncillos, ¿qué pasó? No puedo hablar, no me puedo dirigir a la gente. Eso, sin duda, tiene en los medios de comunicación un enemigo, hoy por hoy, y lo tengo bastante claro. Pero, sobre todo, en la extensión de ese humor que está por todas partes,
sin duda también creo que no con mala intención, ni mucho menos, ninguno de esos casos es al contrario. En todos esos casos lo que hay es, a cualquiera de estos humoristas le hablas del asunto y ellos son los que más quieren a Canarias. Te están diciendo, pues si yo lo hago con el corazón. Y yo digo, ok, sí, yo no digo que no lo hagas con el corazón, pero de alguna manera eres una gotita que está ahí día a día cayendo en esa piedra, pum, 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 y haciéndonos pensar que la variedad que tenemos, que nuestra lengua materna no nos sirve para todo, solo sirve, como les digo, para asadero, vacilón y para las cholas. Pero desde el momento en que querramos cambiar el registro, no nos sabemos defender, pasa muchas veces. Y creo que está en manos de, sobre todo de los docentes, pero también de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, el empezar no a decir nada de lo otro, sino a decir que lo que hablamos todos los días también es español de Canarias. No hace falta ser gracioso, se puede ser un cenizo y hablar español de Canarias. Pues de eso se trata. Muchas gracias.